En este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber para empezar a utilizar Calculate dentro de Power BI. Calculate es una de las funciones DAX más importantes, más utilizadas y que necesitas conocer sí o sí para empezar a hacer cálculos, filtros simples, complejos dentro de Power BI. Lo primero que tienes que saber es que Calculate cambia el contexto de filtro. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos un número, por ejemplo, 2.300.000 aproximadamente, y aplicamos un filtro, por ejemplo, Arkansas, lo que estamos haciendo es filtrar toda nuestra información, darle un nuevo contexto, y ese contexto es que el estado es Arkansas. Podríamos añadir otros nuevos filtros y todos esos filtros conjuntamente crearían un nuevo contexto para mis datos. Vale, esto lo podemos también conseguir directamente con Calculate, ya que todo filtro dentro de Calculate puede entenderse realmente como una tabla. Es decir, que siempre que declaremos un filtro dentro de Calculate, tenemos que pensar mentalmente que estamos creando una tabla virtual y en esa tabla virtual se van metiendo los datos que a mí me interesan porque son los que yo he escogido. Aquí ya veis que he creado una tabla Calculate, dentro he puesto un monto de ventas que es la suma de las sales y vamos a crear nuestro primer Calculate. Mi primera medida va a ser ventas para Florida, es decir, quiero saber cuántas ventas ha habido en el estado de Florida. Aquí lo que hacemos es declarar lo primero el Calculate. Luego ponemos la expresión que es monto de ventas, que es la suma de las ventas que ya le hemos puesto, y ahora filtramos por un filtro que tenemos que pensar como una tabla, porque realmente nuestra tabla tenemos una columna que es State y tenemos todos los estados. Entonces pongo la columna State de mi tabla Orders y esto le digo que sea igual, abro comillas, a Florida. Siempre que ponemos un campo string, un campo de texto, tenemos que poner las comillas. Entonces, de esta forma tendríamos nuestro primer Calculate, que como veis aquí, nos da un resultado 89.473, que si me vengo aquí y pincho en Florida, pues obtengo el mismo resultado, 89.473. Si quiero ver este número, simplemente me vengo aquí y le digo que no me muestre ninguno y como veis tendríamos exactamente el mismo número, solo que este número responde a un filtro que ya está metido dentro de la medida DAX, mientras que aquí no hay filtro y nuestro filtro está como por fuera y somos nosotros los que vamos en función del filtro modificando la información. Pero como veis, este filtro no afecta a lo que tenemos aquí. Entonces, esto es súper importante. Ahora bien, podríamos ir añadiendo más filtros. Por ejemplo, imaginaros que quiero, además de Florida, quiero poner que filtre por la categoría Furniture. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, y me sumo a la misma medida de antes, es otra coma, nos permite crear otro filtro más y ahora dentro de mi tabla busco la columna que me interesa filtrar para crear una mini tabla virtual. Esa mini tabla virtual son las categorías, entonces busco category, orders category igual a, y por ejemplo pongo furniture. Y lo mismo, cierro paréntesis y le doy al enter. Entonces aquí veréis que este número ya ha cambiado. Esto ya no es ventas Florida, sino que es ventas Florida y Furniture. Vale, perfecto. Entonces, ¿queremos comprobar que son realmente 22.987? Pues nos vendríamos aquí, pincharíamos Florida y luego aquí tenemos una tabla, pero funciona como filtro porque ya hemos dicho que todo filtro realmente es una tabla. Pinchamos por Furniture y obtenemos 22.987, que es el mismo número que tenemos aquí. Y así, señores, es como se crea un filtro simple dentro de Calculate. Podemos hacer un tercer filtro donde además le digo que, por ejemplo, segment es consumer. Entonces me vengo aquí y siempre la misma medida la podemos ir cambiando y podemos poner aquí que pongo también consumer y aquí le pongo otra vez un filtro y otra vez le ponemos que en este caso el segmento es igual a consumer.
y veremos que otra vez nuestro número ha cambiado. Vale, de esta forma, como estáis viendo aquí, hemos creado un filtro simple. A partir de aquí ya tenemos varios truquitos para mejorar nuestro DAX, para mejorar nuestra expresión y que se vea también el código mucho más limpio. Vale, imaginaros que ahora en cambio queremos, por ejemplo, evaluar la venta para dos estados de Estados Unidos, que son, por ejemplo, Florida y Minnesota. Como veis, aquí el filtro es muy parecido al de antes, pero en vez de poner order state igual Florida y Minnesota, lo que he hecho es poner un in y dentro de este in he declarado una lista. Una lista con estos corchetes que vemos aquí y dentro le he puesto Florida, Minnesota y aquí podríamos poner incluso alguno más. Podríamos, por ejemplo, poner Michigan. Y tendríamos un nuevo número que es Minnesota más Florida más Michigan. Acordaros que estos filtros dentro de Calculate siempre funcionan como AND. Al menos si lo declaramos así, siempre es esto y esto y esto. Por lo tanto, hace la suma de los tres. Además, aquí podríamos decir filtro y podríamos ponerle ahora, por ejemplo, que la categoría sea, por ejemplo, igual a Furniture. Y por lo tanto tendríamos un nuevo número. Como veis, podemos hacer muchísimos filtros sencillos con Calculate. Vamos a ver otro ejemplo más con otro operador. Imaginaros que quiero ver las ventas de todos los estados de Estados Unidos menos Florida. Entonces, para hacer menos Florida, es decir, que todo sea distinto de Florida, lo que podemos hacer es crear este símbolo de aquí que significa distinto y simplemente aquí pondríamos Florida. Y con esto tendríamos un filtro donde estamos diciendo todos los estados menos el estado de Florida. De hecho, si os fijáis, 2.207.000, aquí 2.297.000, o sea, faltan esos 82.000 de Florida, o 89.000 de Florida. Por lo tanto, aquí tendríamos, digamos, la forma de hacer todo esto. Podemos hacer sumas, podemos hacer que algo sea mayor que un número, podemos crear todo este tipo de filtros simples gracias a Calculate, lo cual nos permite crear KPIs, números, etcétera, dentro de nuestro reporte para dar vida a nuestros dashboards. Así que bueno, con este vídeo concluimos nuestra primera clase de DAX, donde hemos aprendido a crear filtros simples con Calculate. En el próximo vídeo de Calculate veremos los filtros complejos, que ya son un poquito más complicados de entender, pero ya veréis que también es muy sencillo. Así que nada, si os ha gustado este tipo de vídeo, apoyarlo, dejar un buen like, comentarios, suscribiros y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.